Buenas tardes, mi nombre es Dani Coletti, yo soy residente de clínica del Policlínico Neuquén y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la artritis reumatoidea. Vamos a empezar con los aspectos generales. La definimos como una enfermedad autoinmune, articular, inflamatoria, que se caracteriza por cursar de manera crónica y afectar a las articulaciones de manera simétrica. Cuando hablamos de la etiología, desconocemos qué es lo que produce esta enfermedad. En cuanto a la epidemiología, tiene una prevalencia global del 0,46%, teniendo una preferencia por el sexo femenino y su pico de incidencia es en la sexta década. A la hora de hablar de la fisiopatología, se sabe algo sobre qué es o qué cambios se generan a lo largo de esta enfermedad. Y este gráfico lo va a representar. Empezamos, en primer lugar, por una etapa que la podemos denominar como susceptibilidad de la artritis reumatoidea, que es la que vemos en el extremo izquierdo de la imagen y que se va a caracterizar porque no hay signos ni síntomas de la enfermedad ni de autoinmunidad, pero sí están presentes los factores de riesgo, siendo la genética el más importante. Un 60% de esos factores de riesgo están representados por los genes y el otro 40% por aspectos como ser el sexo, la dieta y el tabaquismo. Luego vamos a evolucionar hacia una etapa preclínica de la artritis reumatoidea en donde va a empezar a manifestarse la autoinmunidad. ¿Cómo se va a manifestar? Mediante el compromiso de la membrana sinovial, la cual se va a volver más permeable y va a empezar a infiltrarse de células, pero todavía no hay síntomas. Solamente empieza a manifestarse la autoinmunidad. Luego pasamos a la tercera etapa, que es la artritis reumatoidea temprana, en donde la autoinmunidad ya está establecida y entonces aparecen los autoanticuerpos. Esto, además de que va a haber cada vez más compromiso de la membrana sinovial y de las articulaciones, va a permitir que ya aparezcan los síntomas. Y finalmente pasamos a la etapa de la artritis reumatoidea establecida, en donde ya va a haber importante compromiso de la membrana sinovial y van a estar entonces los síntomas. Bueno, hablando de síntomas, ¿qué compromiso vamos a tener? Bueno, como su nombre lo indica, lo más importante es el compromiso articular, en donde vemos que en esta foto se manifiesta bastante claro y vemos que va a comenzar como una sinovitis en las articulaciones interfalángicas proximales y luego esa sinovitis esa inflamación va a empezar a comprometer el hueso y a deformar las articulaciones. Esta deformidad, a medida que avance, va a ir generando discapacidad en el paciente. Y luego también tenemos, si bien el título es artritis reumatoidea y la definimos como una enfermedad inflamatoria autoinmune que compromete las articulaciones, a la hora de evaluar clínicamente a nuestros pacientes tenemos que pensarla como un síndrome, porque esta manifestación de autoinmunidad va también a afectar otros órganos. Por ejemplo, en la piel va a generar nódulos reumatoideos, en el ojo puede generar escleritis y síndrome de Sjögren, a nivel pulmonar fibrosis, vasculitis, también puede generar derrame pericárdico, pericarditis y glomerulonefritis. Bueno, pasamos entonces al diagnóstico. Primero tenemos que preguntarnos en qué pacientes vamos nosotros a testear. Creo que ahí se ve. ¿En qué pacientes vamos a nosotros testear, buscar o pensar la artritis reumatoidea? En aquellos pacientes que tengan compromiso de al menos una articulación y la sinovitis no tenga otra explicación. Es decir, un paciente que viene con dolor en las articulaciones, edema, dificultad para movilizar esas articulaciones sin que tenga un antecedente de traumatismo o de infección. Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar la artritis reumatoidea? Bueno, teniendo en cuenta parámetros clínicos, serológicos, de laboratorio y tiempo. Como observamos en la imagen de la derecha, vemos que tenemos que tener en cuenta estos 4 puntos. En primer lugar,
¿Cuánto y cuáles articulaciones se afectan? Vemos que dependiendo qué articulaciones se afectan y qué número, le vamos a poner un puntaje. Por lo general, la artritis reumatoidea afecta a articulaciones pequeñas, por lo cual, si son más articulaciones pequeñas, le subimos el puntaje. Luego también tenemos que tener en cuenta la presencia de autoanticuerpos, el factor reumatoideo y el anticuerpo de antipéptido citrulinado, que puede estar negativo, positivo en un valor bajo o positivo en un valor alto. Vamos a tener en cuenta los reactantes de fase agudas, eritro y PCR, y también la duración. Dijimos que esta enfermedad era una enfermedad crónica, por lo cual, si dura menos de 6 semanas, le damos un puntaje de 0, y si dura más de 6 semanas, le ponemos un puntaje de 1. Entonces, teniendo en cuenta todos estos 4 aspectos y todos estos puntajes que tenemos que otorgar a las características de nuestro paciente, vamos a sumar. Si sumamos 6 o más, diagnosticamos artritis reumatoidea. Bueno, ahora vamos a ver el manejo de la artritis reumatoidea. Y para esto tenemos que tener en cuenta que contamos con 3 grandes grupos de fármacos que se denominan bajo el título de FAME, fármacos modificadores de la enfermedad de artritis reumatoidea. Entonces, los primeros son los fármacos sintéticos convencionales, en donde tenemos al metrotexate, a la sulfasalacina, a la leflunomida y a la hidroxicloroquina. Luego tenemos a los fármacos sintéticos dirigidos, que justamente lo que van a hacer es inhibir una enzima que se llama JAK. Y por último tenemos los fármacos biológicos. Dependiendo qué molécula biológica inhiban, va a ser el tipo de fármaco, ¿no? Tenemos inhibidores del factor de necrosis tumoral, inhibidores de la interleuquina 6 y los anticélulas CD20. Entonces, vamos a la hora de, una vez que tenemos en claro que para el tratamiento de la artritis reumatoidea se usan estos 3 grupos de fármacos, vamos a ver qué nos dice cómo utilizar estos fármacos según la guía EULAR 19 y la guía de la CR 2021. A mí me pareció muchísimo más práctica la EULAR 2019, pero bueno, puse las dos para que tengamos en cuenta las dos. La guía EULAR 2019 va a clasificar los pacientes en 3 grupos. O sea, el paciente puede pertenecer a la fase 1, la fase 2 o a la fase 3. Entonces, ¿qué dice la fase 1? Que son los pacientes vírgenes de tratamiento. ¿Qué me dice? La fase 1, lo primero que me dice es que una vez que yo diagnostico la artritis reumatoidea, tengo que preguntarme si existe alguna contraindicación para el metotrexate. Si no existe, tengo que iniciar el tratamiento con metotrexate y combinarlo con corticoides por ciclos cortos. Por lo general, cuando hablamos de ciclos cortos, hablamos de menos de 3 meses. En cambio, si hay contraindicación para el metotrexate, puede ser por ejemplo el embarazo, tenemos que iniciar con otros fármacos sintéticos como puede ser la leflunomida o la sulfasalacina. Vamos a ver que esto lo hacemos durante un periodo de 3 meses, que se puede extender hasta 6. Y ahí tenemos que evaluar a nuestro paciente. ¿Cómo lo evaluamos? Bueno, mediante diferentes escalas. Yo la que puse acá es una que es la escala CDI, que es una calculadora que nos habla del índice clínico de la actividad de la enfermedad y tiene en cuenta estas 4 cosas que vemos en la foto. La presencia de articulaciones dolorosas, la presencia de articulaciones hinchadas, la evaluación global del paciente, es decir, le tenemos que decir al paciente que le ponga un puntaje a su estado del 0 al 10, y la evaluación global del médico. En base a estas cosas podemos tener un puntaje que, si es de menos de 2,8, podemos hablar de remisión de la enfermedad. Si va de 2,8 a 10, enfermedad baja, con baja actividad. De 10 a 22, enfermedad moderada. Y de más de 22, tenemos que la enfermedad es muy activa. Entonces, el objetivo obviamente es llegar a una remisión de la enfermedad o una baja actividad de la enfermedad. Entonces, una vez que nosotros citamos a nuestro paciente a control, a los 3-6 meses, si vemos que se logró esto, vamos a continuar con el mismo esquema, siempre recordando que se tiene que ir disminuyendo hasta la menor dosis posible. Y los corticoides, el objetivo es que se usen menos de 7,5 miligramos por día de prednisona o una equivalencia, ¿no? Pero eso puede pasar si el paciente mejora. Y puede que no mejore con este tratamiento, o sea que la actividad siga con la enfermedad siga con alta actividad, entonces vamos a pasar a la fase 2.
Y entonces vamos a tener que en la fase 2, la pregunta que nos tenemos que hacer es si nuestro paciente tiene factores de pronóstico desfavorables. ¿Cuáles son estos? Bueno, que tenga los títulos de anticuerpos muy altos, que la actividad de la enfermedad sea alta, que tenga daño articular temprano o que hayan fallado 2 o más fármacos FAME convencionales. Entonces, acá vamos a dividir las aguas. Si tiene presentes estos factores de pronóstico desfavorables, en este punto vamos a agregar un FAME biológico o un inhibidor de la enzima JAK. En cambio, si no tiene estos factores pronósticos, podemos añadir al metotrexate que ya indicamos antes un segundo fármaco convencional, un segundo FAME convencional, como puede ser la leflunomida o la sulfasalazina. Y hacemos lo mismo. Perseguimos el objetivo de que mejore en 3 a 6 meses y si lo logramos vamos a ir reduciendo la dosis, pero si no lo logramos vamos a pasar a la fase 3, en donde ya en la fase 3 solamente nos quedamos con los FAME biológicos o los inhibidores del JAK, que si ya lo habíamos puesto tenemos que cambiarlo y si no, empezarlos. Y en esta etapa lo único que nos queda es ir cambiando los biológicos o los fármacos sintéticos dirigidos, porque ya no hay más, el algoritmo llega hasta acá. Bueno, esto es lo que nos propone la guía EULAR 19. Después tenemos la guía ACR 2021, que ¿qué nos dice? Nos recomienda como primera línea de tratamiento el metotrexate, a una dosis de 15 a 25 miligramos por semana, por 4 o 6 semanas, acompañado de ácido fólico. Y si no hay mejoría, ahí lo puedo combinar con leflunomida. También recomienda los corticoides en este mismo tiempo, en este mismo momento, que van a durar 3 meses. Y la idea es que si no se le puede destetar al paciente del corticoide, tenemos que interpretar que los FAME no están controlando y tenemos que rotar la terapéutica. Y por último, o sea, ¿a qué lo vamos a rotar? Bueno, a otros fármacos convencionales, a biológicos o a inhibidores de la enzima JAK. Hasta que llegamos, muchísimas gracias.